posgrado de radiología e imagen. Eh, el día de hoy les voy a hablar sobre la tomografía entérica y la colonoscopia virtual. Bueno, previo a esto quiero agradecer a Inaxis, a los chicos técnicos, sobre todo a Cristian Pérez, que me guió mucho con la parte técnica del estudio, a la doctora Serenita Andango, que me enfocó muchísimo en el tema, porque la verdad yo desconocía de y bueno, mis tutores que también me ayudaron para entender el tema, y bueno, en sí el tema es muy extenso. Ahora lo que vamos a topar principalmente es la parte técnica sobre todo, y en su momento podremos también conversar con respecto a la parte ya del informe, la parte médica, que también es muy extenso y muy interesante. En cuanto a lo que es la radiología en sí, ha desempeñado siempre un papel importante en el diagnóstico no solo de las lesiones intestinales, sino de todas las patologías en general. En este caso en particular del intestino delgado, es debido a que el tubo digestivo para los gastroenterólogos es en ciertas zonas inaccesible debido a su longitud. Entonces, de ahí la importancia de la tomografía entérica. Tenemos como un esquema, una tabla de contenidos donde vamos a ver lo que es concepto, las ventajas y desventajas, estadísticas, en sí el procedimiento donde nos vamos a detener un poco más, los ejemplos y bueno, la revisión bibliográfica y las conclusiones. Entonces, hablando de la importancia de la tomografía entérica o entero-OTC, la verdad es que nos permite valorar al intestino delgado cuando tenemos en sí una adecuada preparación y los protocolos establecidos para realizar el estudio. Es una técnica no invasiva para el diagnóstico de trastornos del intestino delgado, y lo importante de esta es que nos da una resolución espacial temporal también, que proporciona los escáneres de tomografía modernos con multidetectores, donde proporciona una buena visualización de toda la pared del intestino delgado. En sí, ahora esta es la principal modalidad de imagen, no solo para investigar la enfermedad inflamatoria intestinal, como el ejemplo de la enfermedad de Crohn, sino también para otras enfermedades como la enfermedad celíaca, las adherencias postoperatorias, la enteritis por radiación, la esclerodermia, las neoplasias y los pólipos. En cuanto a las ventajas y desventajas, entre las ventajas es un método no invasivo, fácil de realizar, proporciona una visión global del abdomen, identificando también los órganos sólidos, las estructuras extraentéricas, y principalmente lo que nos vamos a enfocar es en la pared intestinal. Evita el uso de la cápsula endoscópica en algunos casos de estenosis focal del intestino delgado, donde puede esta cápsula ocasionar obstrucción intestinal. Dentro de las desventajas, lo que vamos a hablar es que la exposición a la radiación ionizante, como todos los estudios de tomografía, la mala preparación del paciente, y a diferencia de la cápsula endoscópica, la desventaja de la enterografía es que la cápsula va a valorar muy bien o súper bien lo que es la mucosa del tracto digestivo. Es la desventaja en sí del estudio. Hablando un poquito de estadística, datos que tomé de la plataforma de radiólogos asociados, en el último año se han realizado 65 estudios de enterotomografía, de los cuales la sintomatología más frecuente en la solicitud es el dolor abdominal, y el diagnóstico presuntivo o clínico fue la diarrea inflamatoria, la enteritis eosinofílica, la enfermedad de Crohn, descartar neoplasias, la pseudoobstrucción intestinal y el sangrado digestivo. Entre los diagnósticos más frecuentes en los reportes de los radiólogos fueron, sin considerar los reportes normales, el Crohn, la inflamación inespecífica, las neoplasias, el síndrome de arteria mesentérica superior y la ileitis. El servicio que más solicita el estudio, es un dato interesante, es el gastroenterólogo, el hepatólogo y el médico internista, en ese orden. La edad de presentación o la edad media de lo que se solicita los estudios fueron los 48 años. El paciente más joven fue de 29 años y el paciente que tenía mayor edad era de 73 años, 74 años.
Entonces, es un estudio que es muy útil y se puede usar en la población en general cuando se tiene una patología intestinal inespecífica, este estudio nos va a ayudar muchísimo para poder hacer un diagnóstico y un diagnóstico diferencial. La, em, la preparación en sí del paciente previo al procedimiento es importante. Entonces, he colocado aquí esta tablita donde vamos a tener en cuenta varios parámetros. Principalmente aquí, bueno, el consentimiento informado no solo es la firma del consentimiento por parte del paciente, sino uno poder explicar o sacar de dudas al paciente con respecto al procedimiento que se va a realizar. Comentar sobre todo lo de las reacciones adversas y los signos de alarma posterior al estudio y las probables complicaciones que podría haber, que son muy raras, pero si el paciente tiene sus dudas hay que explicarle. En cuanto a los exámenes previos, como es un estudio que se va a hacer con contraste, el valor de creatinina sérica es muy importante, entonces tener en cuenta siempre que al paciente hay que pedirle este examen. El historial clínico, igual muy importante, el paciente si ha tenido alergias, antecedentes de haberse realizado estudios contrastados, si ha hecho algún tipo de reacción. Es importante comentar al paciente que si toma medicación habitual no deje de tomar la medicación, que es importante que siga tomando. Y los antecedentes clínicos quirúrgicos en este caso son muy importantes porque si hay un antecedente, sobre todo quirúrgico, el enfoque del estudio puede cambiar muchísimo. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? La preparación ambulatoria del paciente es importante, la dieta líquida sin residuos durante 24 horas, con un ayuno completo de 4 a 6 horas previo a la hora programada del examen. Hay que acudir con prendas cómodas 1 o 2 horas antes del estudio. En cuanto a lo que es los medicamentos, vamos a tener en cuenta que el paciente se le va a colocar una polla de un antiespasmódico, en este caso lo que se tiene en la unidad es el Colipan, intravenoso 20 minutos antes del estudio. La concentración del contraste, la preparación que ya viene de la casa farmacéutica va a ser de 350 ml y la dosis va a ser de 1 ml por kilo de peso. La velocidad de difusión a través del inyector automático va a ser de una velocidad de 4 ml segundos. Vamos a preparar el manitol al 20% diluido en una solución de 500 ml. La solución de manitol que viene diluido en 500 ml, diluido todo esto en 1.5 litros de agua, lo que nos va a dar en sí lo que es un contraste negativo. Hay que tener en cuenta que este es un contraste negativo cuando usamos manitol. Los abordajes, importante la colocación de un catrón de alto flujo de 18 a 20 en el pliegue del codo y la preparación en sí ya para previa a la adquisición de imágenes es importante ingerir la solución preparada, la que preparamos acá, durante 30 a 40 minutos previo al estudio, incluso puede ser hasta 1 hora dependiendo de la tolerancia del paciente a la ingesta de este. Lo ideal es tomar 250 ml o un vaso de la preparación, 3 a 5 minutos a tolerancia. Cada 3 o 5 minutos el paciente debe tomar la solución preparada. La tolerancia es importante porque el paciente puede referir náuseas, puede referir sensación de querer vomitar, entonces ahí se puede prolongar un poquito más este tiempo para que el paciente evite tener esas molestias y poder realizar el estudio sin inconveniente. Es importante que 2 o 3 minutos previo al barrido o ya inicia la adquisición de la imagen se debe ingerir 500 ml de agua pura para poder distender así lo que es la cámara gástrica. Bueno, es importante también tener una distensión adecuada del lumen intestinal, ya que las heces intestinales colapsadas pueden simular patología, entonces es importante esto de la parte final, ¿no? El ingerir el agua para poder tener igual una buena distensión de todas las heces intestinales. Continuando con el protocolo en lo que es la adquisición ya de las imágenes, vamos a tener que en el procedimiento lo que vamos a hacer, colocar al paciente en decúbito supino con los brazos extendidos hacia arriba. Bueno, esto puede variar dependiendo de cómo se maneje en cada unidad. En nuestra unidad se lo hace así, se lo coloca así el paciente. La colimación, esto sí es estándar, se debe colocar desde el diafragma hasta la sínfisis del pubis. Y en cuanto a los factores técnicos, bueno, en la unidad se usa un KB por lo general de 120 y un miliamperaje con modulación automática, pero puede variar esto también dependiendo según el peso del paciente, se puede modificar el KB, sobre todo para disminuir la dosis de radiación. Esto es importantísimo. Hay ahora artículos que se enfocan más que en la patología en sí,
se enfocan en esto, sobre todo en la reducción de la dosis de radiación. En cuanto a la colocación del ROI, se lo va a hacer a nivel de T12, en la aorta, con una medición de 100 unidades Hansfield, y la adquisición de las imágenes se va a hacer con un retardo de 8 segundos. Puede variar también esto, dependiendo de la unidad, dependiendo del equipo, entonces no es esto estándar. Lo importante aquí es conocer el equipo con el que estamos trabajando. En cuanto a las fases, lo importante aquí, en la fase simple, no todas las unidades hacen fases simples, a veces se van directo a las fases, sobre todo entérica y portal, pero se hace en nuestra unidad una fase simple, sobre todo para valorar si hay distensión del intestino delgado, pero a administración de contraste. Y se hace una fase arterial. Esta fase arterial, tomar en cuenta que los 8 segundos de retraso, bueno, se la adquiere 15 a 20 segundos cuando sospechamos sobre todo de lesiones tumorales. Se hace esta fase. Tenemos la fase entérica o portal, en sí no es lo mismo. La fase entérica es de entre 40 a 50 segundos y la portal es de entre 50 a 60 segundos, pero en un promedio la evidencia dice que se puede hacer a los 50 hasta los 60 segundos. En algunos casos, dependiendo de lo que se va viendo durante la adquisición de estas imágenes, se puede indicar, o el médico radiólogo puede indicar que se tomen, dependiendo igual la solicitud o la característica clínica que tenga el paciente por lo que se le solicitó el estudio, una fase de equilibrio tardía que puede ser de 3 a 5 minutos. También fases más tardías si es que el estudio lo amerita o por solicitud del médico que refiere. En algunos casos muy extraordinarios es necesario la colocación de contraste negativo colorectal si es que el estudio realmente lo amerita. Como notas importantes en cuanto al protocolo, es importante el postprocesamiento de imágenes axiales con grosor de sección de 2.5 milímetros y un intervalo de 2.5 milímetros. En unidad se hace de 2 a 3 milímetros. Depende también de las características del paciente. Es importante aquí, lo que les nombré hace un rato, conocer el equipo para poder hacer una adecuada adquisición de las imágenes. En el análisis en sí de las imágenes, lo que vamos a tener aquí es, no sé si puedo reproducir, son unos videos. Bueno, en estos videos, en un corte axial, vamos a ver la fase entérica, donde vamos a tener en cuenta, donde se analiza la apariencia, el grado de consistencia, el realce de la pared intestinal, que debe ser bien descrito en el informe. Y me salté el otro video. Este es un corte coronal, donde vamos a ver igual la dilatación del intestino, la consistencia, el realce de la pared, como vemos aquí en esta imagen. En la siguiente imagen lo que vamos a ver en cuatro sagital es importante todos los planos tridimensionales, igual buscamos el engrosamiento de la pared, si es que hay algún hallazgo aislado, si tiene algún valor que nos haga pensar en alguna patología. Y bueno, aquí tenemos en una fase arterial, es importante valorar la luz intestinal, el grosor, por lo general el tamaño normal de la pared intestinal cuando está distendida es de 1 a 2 milímetros, y cuando la luz está colapsada el grosor puede variar entre 3 a 4 milímetros. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Estos son ejemplos normales de la distensión del intestino delgado. Para hablar un poquito de las características del intestino delgado, en general hay que tener en cuenta que el intestino tiene varias capas, yendo de afuera hacia adentro, teniendo en cuenta el pedúnculo vascular que viene del mesenterio, tenemos la serosa, la submucosa, tenemos lo que es las capas musculares del intestino delgado, y lo más importante en sí, la mucosa del intestino, donde tenemos varias capas en las que nos vamos a enfocar. Y tenemos que tener en cuenta que aquí es donde se presenta la mayor parte de lesiones intestinales que pueden repercutir a todas las capas en sí del intestino. Bueno, esta es la parte histológica, tener en cuenta aquí también la vascularidad, los vasculíferos, las vellosidades. Sí, esto es solo un esquemático para recordar la parte histológica y la importancia de reconocer estas imágenes. En cuanto a este gráfico, lo que le quiero principalmente
enfocar es en las características que puede tener la pared, sobre todo en cuanto al engrosamiento de la pared intestinal, que es un hallazgo común en las imágenes. Vamos a tener en cuenta cuando hay un patrón de realce o atenuación en blanco, o un patrón de realce o atenuación en gris, la atenuación en agua, o hallazgos o características de agua, los hallazgos o signos de la grasa, y cuando tenemos la presencia de gas o lo que conocemos como neumatosis. Entonces estos patrones son importantes reconocer, aparte también lo que es la duración de la participación, el grado de engrosamiento mural, la permeabilidad de los vasos, los cambios mesentéricos y lo que es el contenido en sí propio del lumen, de la luz del intestino delgado. En este cuadro lo que me voy a enfocar en sí es la relación que tiene el tamaño de las lesiones con las posibles patologías que puede haber. Entonces, cuando hay una afectación menor a 5 centímetros, podemos sospechar sobre todo en lesiones como el adenocarcinoma, sobre todo cuando estas lesiones están limitadas a una sección corta del intestino delgado. Cuando tenemos una afectación focal de 5 a 10 centímetros, sobre todo cuando sospechamos de diverticulitis, enfermedad de Crohn, pues también en relación quizás con isquemia. Entonces aquí se ve afectado una sección más larga del intestino. También cuando tenemos una afectación o ya quizás aquí como lo nombra como un segmento más grande, entre 10 a 30 centímetros, donde igual vamos a sospechar de lo que es isquemia, hemorragia, radiaciones, infecciones, la enfermedad de Crohn, enfermedad hematológica como el linfoma. Entonces aquí también vamos a ver las hemorragias, sobre todo, principalmente, y se va a valorar la pared, el engrosamiento de la pared del intestino y las relaciones que tienen con las estructuras adyacentes. En cuanto a esta imagen, si es que ya las lesiones son difusas, sobre todo cuando se afecta todo el colon, pensar en una colitis ulcerosa, una enterocolitis, el edema en pacientes con antecedentes de cirrosis que tienen edema por hipoproteinemia, y en el lupus eritematoso sistémico también podemos ver cierto tipo de lesiones difusas como vemos en esta imagen. En esta imagen vamos a encontrar, este es un ejemplo nada más, sobre todo en la patología más común que encontramos en el estudio de la enterotomografía, es la enfermedad de Crohn. Este es un paciente con enfermedad una enfermedad de Crohn activa. Vamos a ver sobre todo lo que es el realce de la mucosa, como vemos en esta imagen. Igual en esta imagen vemos el realce de la mucosa intestinal. Aquí las flechas nos indican también la hipervascularidad mesentérica, es un hallazgo muy importante. Hay que ver cómo se encuentra en sí toda la pared del intestino delgado. Tenemos que valorar en este caso también la prominencia de los vasoductos. Este es el signo clásico del peine, como vemos en este caso. Aquí también podemos ver adyacente a este engrosamiento de la pared intestinal. Entonces, se puede valorar muchas cosas con este estudio. Es importante reconocerlo para cada patología. No nos vamos a enfocar para cada patología, pero es importante tener en cuenta que si vemos alguna lesión en el intestino delgado, puede estar en relación con alguna patología. En este caso lo que vamos a ver, bueno, es la localización en sí en este paciente de una lesión focal localizada aquí a nivel del ilio terminal. Este fue un hallazgo incidental y este paciente, bueno, se le hizo un histopatológico y resultó ser un tumor carcinoide. Acá en este otro paciente, igual en un corte axial, vamos a ver que demuestra una masa mesentérica, como indican aquí en las flechas, con un margen, sobre todo, no sé si lo notan, especulado, y este hallazgo igual estuvo en relación con un carcinoide mesentérico. Entonces, la importancia de cualquier tipo de hallazgo es importante en sí cuando se adquieren las imágenes. El deber o el trabajo también del tecnólogo es poder a veces enfocarse o encontrar estas lesiones, que sería en sí el primer filtro, y comunicar al médico que va a informar el estudio. En cuanto a la revisión bibliográfica, bueno, en este estudio lo que consideramos importante fue la resolución espacial y temporal que proporcionan los escáneres de
de tomografía multidetectores. Es importante esto combinado con una buena distinción nominal, la preparación del paciente, proporcionado por los agentes de contraste orales negativos, y eso principalmente. En este estudio igual lo que se realizó fue en caso de la enterografía, la reducción de la radiación, es importantísimo, se enfocó en eso principalmente, entonces habla sobre todo de tener en cuenta el peso del paciente en relación a la dosis de radiación que se va a aplicar en este paciente. En este otro, igual lo que revisó en sí fue la utilidad de la tomografía y de la resonancia en el estudio de la enterografía. En sí, bueno, fue los pros y los contras de cada uno. El problema de la enteroresonancia a la final fue quizás el tiempo de adquisición de las imágenes, porque como el intestino es un órgano que está en constante movimiento, entonces ese quizás fue el principal desventaja que tuvo la enteroresonancia. Pero en sí tiene igual una buena sensibilidad y especificidad como la tomografía para el diagnóstico de ciertas patologías. En cuanto a las conclusiones, vamos a tener una adecuada preparación del paciente para obtener imágenes de alta calidad. Es importante conocer el equipo de la unidad de trabajo, protocolizar el estudio y establecer parámetros específicos para las diferentes patologías según la sospecha clínica. Pacientes con estudios previos o enfermedad conocida, evitar fases innecesarias para disminuir la dosis de radiación y conocer los patrones de realce para un correcto diagnóstico y los diagnósticos diferenciales. Ahora les voy a hablar sobre la colonoscopia virtual. En cuanto a la tabla de contenidos, igual vamos a ver un concepto, las indicaciones, ventajas, desventajas, el colon virtual versus la colonoscopia, la estadística, en sí lo que vamos a enfocar también es el procedimiento, la revisión bibliográfica y las conclusiones. En cuanto a los conceptos, vamos a tener que es un estudio de la pared del colon mediante la tomografía tras la insuflación de aire por vía rectal con el fin de detectar lesiones, básicamente lo que son lesiones polipoideas o lesiones ya nodulares o ya en sí lo que son lesiones neoplásicas. En cuanto a las indicaciones, la colonoscopia incompleta, cuando un paciente no pudo realizarse una colonoscopia convencional, por ciertos factores, puede ser estenosis, sangrado, entonces esa es una indicación para hacer una colonoscopia virtual. Paciente sintomático en edad avanzada, aquí hay que tener en cuenta, la preparación puede ser diferente, el seguimiento de pacientes con cáncer colorectal ya previamente intervenidos, también en sí la contraindicación o negativa para que el paciente no desea realizarse una colonoscopia convencional, se puede realizar la colono virtual, el cribado de cáncer colorectal, la caracterización de lesiones detectadas en colonoscopia óptica y la necesidad de un mapa de colon previo a una cirugía de carcinoma. Esto últimamente, en los últimos años, se ha solicitado muchísimo, entonces hay que tener en cuenta eso también. En cuanto a las ventajas y desventajas, es un estudio no invasivo, fácil de realizar, una corta duración, no más de 10 minutos, no requiere una sedación, es importantísimo esto, a diferencia de la colonoscopia convencional. No se tiene complicaciones y, bueno, estaba en sí proporcionar una visión tridimensional de lo que es el colon, todo el marco colónico. Es un método de screening para el cáncer colorectal y la evaluación de estructuras adyacentes. Y es importante eso también. Las desventajas de exposición a la radiación ionizante, como todos los estudios de tomografía, la preparación del paciente a veces inadecuada y el riesgo de perforación intestinal es muy bajo, pero está descrito. Entonces aquí vamos a comparar la colonoscopia virtual sobre la colonoscopia convencional. La sensibilidad, vemos que es mayor en la virtual con porcentaje de 94%, sobre todo en pólipos que miden o son más grandes de 8 milímetros. La convencional igual tiene una buena sensibilidad, 91.5%. La especificidad, bueno, no está muy clara en lo que es la colonoscopia convencional, pero en la virtual del 92%. El tiempo de adquisición o de la realización del estudio en sí, en la virtual va a ser de 10 minutos, la convencional de 30 minutos. La sedación no requiere la virtual, la colonoscopia convencional sí, o en algunos casos. Los riesgos, bueno, reacciones alérgicas al material de contraste, la radiación, la perforación, que es muy baja igual. Al igual que la colonoscopia tiene bajo riesgo de perforación, pero existe el riesgo. Las ventajas de la virtual permite valorar otras estructuras como el hígado, el intestino delgado, la grasa adyacente, en sí cuando la adquisición tomográfica en general, no en sí la reconstrucción de la colonoscopia virtual.
el diagnóstico y el tratamiento es obviamente mucho mejor en cuanto a al uso de la colonoscopia convencional, porque puede ser enfocado incluso para lo que es la toma de las muestras, la biopsia. Bueno, la virtual es menos invasivo, la convencional más invasivo, y la virtual la detección de los pólipos que hablamos antes. La convencional detecta lesiones visibles quizás más al ojo humano, pero también a la capacidad del operador del equipo. Es importante tener en cuenta eso también. Y bueno, el objetivo de la virtual es un método de detección o screening de cáncer de colon súper completo, pero tiene sus desventajas, como vimos anteriormente. Y la convencional, lo importante es que es el método gold estándar para el diagnóstico, tratamiento, evolución, seguimiento sobre todo de pacientes con cáncer de colon. En cuanto a estadísticas en lo que es en radiólogos asociados, en el último año se han realizado 35 estudios de colonoscopia virtual, de los cuales la edad promedio fue de 45 años a 78 años. El diagnóstico presuntivo fue dolor abdominal inespecífico, enfermedad diverticular, estreñimiento, descartar neoplasias. El diagnóstico más frecuente en los reportes radiológicos fueron, sin considerar los reportes normales, neoplasia primaria fue el principal diagnóstico, el dólico sigma, el dólico megacolon, la válvula idiosacral prominente, enfermedad diverticular. El médico que más solicitó fue el gastroenterólogo, eso como datos estadísticos en las unidades de radiólogos. En cuanto al procedimiento, la preparación ambulatoria es importante, se tiene en la unidad esquematizado cómo debe prepararse el paciente. Lo más importante aquí es la toma de la medicación y la dieta. La medicación lo que va a ayudar es a limpiar de una mejor manera el intestino y el colon, entonces es importantísimo seguir este esquema. La dieta pobre en residuos y una dosis, esto no se hace en unidad, pero hay algunos artículos que refieren una dosis de gastrografina para marcar GDS, que sirve muchísimo para poder esto diferenciar, sobre todo de lesiones que podemos encontrar a nivel del colon. Esto nos da una preparación adecuada. Entonces, bueno, aquí vamos a ver el marcaje de las heces que permite identificar o diferenciar las lesiones. En este caso, vemos una lesión polipoidea que se identificó gracias a la marcación de las heces. Aquí vemos que en sí, ya en la reconstrucción 3D, vamos a ver que el residuo fecal va a tomar un color, en este caso es un color verde. En cuanto a la distensión, ¿cómo se lo realiza? Se va a colocar una sonda rectal flexible, se va a insuflar aire, en la unidad se usa lo que es el bag enema. La insuflación en sí va a ser a tolerancia, dependiendo si hay un equipo propio para esto. Si no se cuenta con este, va a ser netamente a tolerancia, puede ser 40 a 60 insuflaciones, hasta que el paciente refiera ya un dolor marcado, no hacer sentir mucho dolor al paciente, pero el paciente va a referir dolor o molestias. El riesgo de perforación, como hablamos, es bajo, se hace con insuflación de aire ambiente o CO2. Entonces aquí lo que vamos a ver en este topograma de cúbito prono, que muestra en sí la distensión del marco colónico. Entonces aquí ya podemos decir que el paciente está listo para realizarse el estudio. En cuanto a la parte técnica, la adquisición de imágenes, aquí, bueno, lo que vimos en el anterior cuadro, el anterior tema, igual, la aprobación de consentimiento informado, comunicar al paciente los riesgos, complicaciones. En cuanto a la colocación del paciente, en decúbito lateral, para lo que es la colocación de la sonda de inflación, aquí se le puede hacer lo que es un escanograma, que sirve para evaluar la correcta distensión del colon. En la unidad suele hacerse a estos pacientes radiografía de abdomen para ver si es que tienen una adecuada preparación o no el intestino. Entonces, ese dato es interesante, entonces se puede discutir también eso después. En cuanto al estudio ya en sí de la adquisición de las imágenes, de estudios dinámicos, se coloca el paciente en decúbito prono y en decúbito supino. Los factores técnicos va a ser un KB igual, dependiendo del peso del paciente, para evitar irradiar demasiado. Y el miliampereje va a ser con modulación automática. Esto es como recomendación en general y en casi todos los equipos viene con modulación automática. Las fases
En general se hace fases simples para valorar sobre la distensión del colon, pero se hace fases simples también, una en decúbito prono y otra en decúbito supino, hay que tener en cuenta eso, ¿no? El postprocesamiento de la imagen con secciones de grosor de 3 milímetros e intervalos de 2 milímetros. Bueno, aquí vamos a ver las topogramas en las diferentes posiciones, en decúbito prono, decúbito supino. Entonces vemos como aquí no había una adecuada preparación y aquí posterior a mayor insuflación ya se ve que se encuentra todo el marco colónico más distendido. En el análisis de las imágenes lo que vamos a ver es que, bueno, hay que caracterizar sobre todo las lesiones que sobresalen de la luz del colon, del intestino grueso. Entonces podemos ver en las imágenes tridimensionales, en los cortes sagittales, en los cortes axiales, en la reconstrucción multiplanar en sí, y bueno, en la visión 3D también enfocarnos cuando encontramos en estas imágenes, donde podemos encontrar en la visión endoluminal en 3D. También tener en cuenta que puede haber una disección virtual, entonces aquí puede requerir otro tipo de... Bueno, aquí lo que vamos a ver es en sí, déjeme, es un videito de... Se fue la música, perdón. Perdón, ahí se fue con toda y música. Lo que, bueno, estábamos viendo en ese video era las lesiones polipoides en el marco colónico, ¿no? Bueno, el análisis de las imágenes es lo mismo, las reconstrucciones multiplanares, poder enfocarnos en las reconstrucciones multiplanares, dónde están las lesiones, y luego en la reconstrucción ya 3D intraluminal. Entonces es importantísimo. Bueno, aquí es importante distinguir lo que son los pólipos y las heces. Entonces, aquí es importantísimo lo que hablamos hace rato, la tinción de las heces, lo que nos va a permitir diferenciar siempre los pólipos, los tipos de pólipos que pueden ser pedunculados, sesiles o planos. Entonces cada uno tiene sus características. No me voy a detener mucho en esto porque ya vimos en las imágenes anteriores. Los restos fecales aquí es importantísimo cuando se cambia de posición al paciente. Entonces aquí vemos en decúbito prono al paciente cómo se encuentran las heces fecales en la luz del intestino, y cuando cambiamos de posición al paciente vemos cómo estas cambian de posición también. Bueno, aquí lo que vamos a ver en las reconstrucciones en la visión 2D, 3D y en endoscopía ya convencional, cómo se ven las lesiones polipoides, ¿no? Bueno, también hay la que es la técnica, o en sí hay equipos que tienen esto de la visión de translucencia, que es una aplicación en sí del postprocesamiento que asigna colores a la mucosa según valores de unidad Hounsfield, y es útil para la diferenciación entre restos fecales y pólipos verdaderos. Como vemos aquí en la imagen, perdón, le da una tinción particular aquí al pólipo, y bueno, en la colonoscopia convencional se ve la estructura del pólipo muy parecida, ¿no? Una a otra. También tenemos lo que es el sistema de detección automática, o CAP, que tiene una sensibilidad del 80-100% en la detección de lesiones de tamaño igual o superior a 1 centímetro, con una tasa de falsos positivos de 1,8 por paciente. Entonces, el CAP lo que nos permite es detectar automáticamente las lesiones. Bueno, aquí vamos a ver en sí un ejemplo de una lesión diana, de un adenoma ya complicado o avanzado. Es una lesión que mide más de 1 centímetro, tiene un componente velloso, es una displasia en sí de alto grado, la prevalencia de este es del 3% al 7%, entonces, bueno, son un ejemplo de lesiones que podemos encontrar. Aquí igual, lesiones de neoplasias, cómo va a deformar lo que es en sí la luz o la pared del intestino grueso. Igual aquí, como se ve el realce de la pared, o el engrosamiento en sí de la pared. Entonces es importante tener en cuenta todo eso. No me voy a detener esto en cuanto al informe radiológico, esto es quizás para otra charla. Se usa lo que es el CIRAT, es una clasificación de hallazgos en tomografía y recomendaciones de manejo. Entonces, lo que, bueno, aquí interesa es la clasificación. Entonces, cuando el estudio es indicado un C0, un C1 cuando el colon es normal o lesiones benignas, un C2 cuando vemos pólipos de tamaño intermedio o hallazgos indeterminados, un C3 cuando un pólipo posible adenoma avanzado, y un C4 cuando tenemos una masa en colon de aspecto de malignidad. En cuanto a la revisión bibliográfica, bueno, se habla mucho comparando de la colonoscopia virtual sobre la colonoscopia convencional.
Entonces, ahí habla sobre las ventajas y desventajas, sobre los porcentajes de sensibilidad y especificidad. eh, Eso principalmente. Eso es todo. Creo que, bueno, las conclusiones, perdón. Bueno, igual que el anterior tema, es una adecuada preparación del paciente, es importante conocer el equipo, el seguimiento y estadificación de pacientes con antecedentes de cáncer de colorectal o enfermedad polipoide, o antecedentes familiares también, eso no lo coloqué acá, perdón. Y bueno, en sí es la prueba de elección en pacientes con colonoscopia incompleta o contraindicación para la misma. Eso es todo, muchísimas gracias.